Bueno, vamos a concluir el ejemplo que estábamos desarrollando en el video anterior. Recordemos que queríamos calcular, se nos pedía calcular esta integral de línea, donde f es este campo vectorial, y la curva C, la intersección del cono superior, con el cilindro de radio 1 y eje Y. Entonces, bueno, en el video anterior vimos que la proyección de la curva C, esta es una curva C en el espacio, pero su proyección sobre el plano XY era la esta elipse, digamos, igual a 1. Por lo tanto, como advertimos que el cálculo directo de esta integral iba a resultar prácticamente imposible de llevar adelante, entonces dijimos, bueno, vamos a utilizar el teorema de Stokes. Entonces, en lugar de calcular esta integral, vamos a calcular el flujo del rotor de este campo vectorial a través de una superficie que tenga a C como curva borde. Bueno, entonces uno lo primero que hace para intentar aplicar Stokes es calcular el rotor del campo vectorial. Cuando calculamos el rotor de este campo vectorial, bueno, que está dado de esta manera, P, Q y R son las componentes cartesianas del campo vectorial, y estas son las derivadas parciales, en una notación abreviada. Bien, esto es por definición el rotacional del campo. Bueno, el campo vectorial ha sido elegido, es profeso, para que justamente el rotacional sea algo sencillo. Y realmente quedó algo muy sencillo. El rotor de este campo vectorial es constantemente igual al vector 1, 0, menos 1. De modo que en cuanto a lo que al rotor se refiere, no podría ser más sencilla la situación. Bueno, a menos que nos hubiera dado 0 directamente el rotor, en cuyo caso ya esta integral de línea nos daba 0 y se acabó la historia. Pero bueno. Entonces ahora tenemos que elegir alguna superficie sigma que tenga la curva C como curva borde. Estando la curva C definida como la intersección de dos superficies, si lo pensamos, nos damos cuenta que podríamos elegir a cualquiera de las dos. Podríamos elegir a la porción del cono, z igual a raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, sobre este dominio, o bien a la porción superior del cilindro, es decir, z igual a raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, también sobre el mismo dominio. Cualquiera de las dos superficies nos sirven, porque ambas tienen a la curva C como curva borde. Sin embargo, uno se inclina por elegir el semicilindro, la parte superior de este cilindro, por el hecho de que me queda a z, digamos, cuando yo despejo, me queda z como función de x solamente. Acá me queda z como función de x y de y. Entonces, al quedarme acá z como función de x, ya uno se inclina por esa opción, porque ya de por sí es más sencilla, digamos. En principio, uno piensa tiene que ser algo más sencillo. Bien, entonces tomamos, es lo que hicimos acá, ¿no? Tomamos como sigma a z igual a raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, es decir, despejamos de acá la parte superior del semicilindro, porque de hecho la curva C, al ser la intersección de la parte superior del cono con este cilindro, bueno, la parte del cilindro que va a cortar al cono es la parte superior del cilindro, por eso tomamos la raíz cuadrada positiva de 1 menos x cuadrado. Bien, entonces tomamos como sigma a esta superficie restringida a este dominio. Y la parametrizamos en forma natural, con x y raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Entonces, aplicamos Stokes. Calculamos el flujo de este campo vectorial constante a través de esta superficie, orientada con la normal apuntando hacia arriba, porque como la curva C está orientada en sentido antihorario mirando del eje Z positivo, así como dice en el enunciado del ejemplo en el video anterior, entonces tenemos que tomar la normal apuntando hacia arriba, lo cual está dado por esta parametrización. Por lo tanto, la integral de línea del campo vectorial F a lo largo de C va a ser la integral de flujo del rotor de F a través de sigma. Bien, esto es la integral doble sobre el dominio D, este dominio D, del rotor evaluado en la parametrización, pero el rotor es constante, o sea que evaluado en la parametrización en donde sea siempre me va a dar lo mismo, 1, 0, menos 1, producto escalar, el producto vectorial fundamental correspondiente a esta parametrización. La primera componente es la derivada de esto respecto de x, menos la derivada de esto respecto de x, me va a quedar x sobre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. La segunda componente es menos la derivada de esto respecto de y, me da 0, y la tercera componente es 1, siempre. Bueno, realizamos este producto escalar y lo que nos queda es 1 por esto, menos 1,
Entonces nos va a quedar directamente la integral doble sobre d de x sobre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado menos 1. Bueno, entonces nos queda la integral doble sobre d de x sobre 1 menos x cuadrado diferencial x diferencial y menos el área de d, porque como tengo menos 1 acá, la integral doble sobre d diferencial x diferencial y es el área del dominio d. Bueno, el dominio D es esto, es una elipse. Entonces el área de una elipse de semiejes A y B es pi por A por B. Entonces en este caso A es 1 sobre raíz de 2, B es 1. Entonces el área de la elipse es pi sobre raíz de 2. Así que eso ya está. Entonces tenemos que resolver esta integral. Bueno, esta integral, digamos, si uno la describe como si uno describe este dominio como un dominio del tipo 1, esta integral sale muy fácil. Fíjense, x varía, bueno, el dibujo de la elipse lo tenemos en el video anterior. X varía desde menos 1 sobre raíz de 2 hasta 1 sobre raíz de 2. E y varía desde menos la raíz cuadrada de 1 menos 2x cuadrado hasta más la raíz cuadrada de 1 menos 2x cuadrado. El integrando. Bueno, diferencial y, diferencial x. Bueno, esto sale afuera de la integral, entonces la integral entre menos la raíz y más la raíz de diferencial y me va a dar 2 veces esta raíz cuadrada. Entonces, en definitiva, me queda esta integral. Ya es una integral de análisis 1. Entonces uno puede ponerse nervioso al ver el integrando que tiene ahí y dice, ¿cómo voy a encontrar una primitiva? Sin embargo, no hay que pensar nada, ni hay que hacer nada, ni hay que buscar ninguna tabla de integrales, porque este integrando es claramente una función impar. Es decir, una función f de x tal que f evaluada en menos x me da menos f de x. Y si yo integro una función impar entre menos a y a, entre menos una constante y la misma constante, eso me va a dar 0 siempre. Entonces, esta integral me da 0, con lo cual el resultado final es menos pi sobre raíz de 2. Y ahí termina el ejemplo. Bueno, y ahora vamos a ver el teorema de la divergencia en el espacio o teorema de Gauss, el último teorema de la materia. Vamos a comenzar con un enunciado más bien coloquial, como hicimos con el teorema de Stokes. ¿Qué dice el enunciado? Dice, el flujo saliente de un campo vectorial a través de una superficie cerrada es igual a la integral de la divergencia del campo en el volumen encerrado por la superficie. O sea, tengo un campo vectorial y entonces tengo una superficie cerrada en el espacio. ¿Qué es una superficie cerrada en el espacio? Bueno, es una superficie que es la frontera de un sólido elemental del espacio. Podemos verlo así. Entonces, ¿por qué hablamos de flujo saliente? Bueno, porque cuando tenemos una superficie cerrada en el espacio, la frontera de un volumen elemental, a esa frontera, a esa superficie sigma, la podemos orientar con el versor normal n apuntando hacia afuera o apuntando hacia adentro. Bueno, si lo apuntamos hacia afuera, el versor normal, es decir, si orientamos a la superficie con el normal apuntando hacia afuera, el flujo a través de esa superficie cerrada se llama flujo saliente. El flujo de cualquier campo vectorial a través de una superficie cerrada que esté orientada con el normal apuntando hacia afuera se llama flujo saliente del campo vectorial a través de esa superficie. Entonces, el teorema de la divergencia vincula el flujo saliente de un campo vectorial a través de una superficie cerrada con la integral de volumen de la divergencia del campo vectorial sobre la región encerrada por la superficie. El flujo saliente a través de una superficie cerrada es igual a la integral de la divergencia del campo en el volumen encerrado por la superficie. Bueno, después de ver el teorema de Green vimos el teorema de la divergencia en el plano. O sea, este teorema ya lo vimos, pero en dos dimensiones. Ustedes recordarán, si estamos en el plano, en lugar de tener un sólido elemental, W pasa a ser un dominio elemental en el plano. Y la frontera del sólido, en lugar de ser una superficie, pasa a ser una curva. Y entonces esta integral, en lugar de ser una integral de superficie, es una integral de línea. Y lo que hacemos es integrar la componente normal exterior del campo vectorial sobre la frontera del dominio. Y esto pasa a ser una integral doble de la divergencia, pero sobre el dominio. Repásenlo, véanlo. Entonces, esto es directamente la versión tridimensional, o en 3 dimensiones,
del teorema de la divergencia que ya vimos en el plano. Bien, este teorema vale, digamos, para sólidos elementales muy generales. O sea, para cualquier sólido elemental que se pueda descomponer como un número finito, como una unión finita de sólidos proyectables sobre los planos coordenados, etc. W podría ser incluso la región limitada entre dos esferas concéntricas o no, o W podría ser un toro, y entonces digamos, el W sería la parte interna del toro, y la superficie sigma sería la superficie toroidal. En fin, vale en situaciones muy generales el teorema de la divergencia. Bueno, y acá estamos formulando al teorema de la divergencia con un enunciado más formal, donde, bueno, explicamos cuáles son las hipótesis del teorema. Sea F un campo vectorial de clase C1, es decir, con derivadas parciales continuas, en un conjunto abierto U del espacio R3, y sea W un sólido elemental o volumen elemental, aquellos que definimos cuando estudiamos integrales triples, ustedes recordarán, cuando sea W un sólido elemental contenido en U. O sea que F es de clase C1 en un abierto U que incluye a este sólido elemental. Bueno, bajo esas condiciones, esta integral de superficie es igual a esta integral de volumen. Bueno, pero en esta integral de superficie, el versor n es el versor normal a la frontera del sólido que apunta hacia afuera. Con lo cual, lo que estamos diciendo acá es que el flujo saliente a través de la frontera del sólido es igual a la integral de volumen de la divergencia del campo adentro del sólido. Eso es lo que dice el teorema de la divergencia. En el próximo video vamos a demostrar este teorema en un caso especial.